Un mecánico sin casa caminó kilómetros para ayudar a una dama. Semanas después descubrió quién era. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Ramón Velázquez se detuvo bajo la sombra de un árbol de mango en la avenida Chapultepec. Tenía 37 años, aunque su rostro curtido por el sol y las arrugas prematuras en las comisuras de sus ojos lo hacían parecer mayor. Sus manos callosas sostenían una pequeña mochila desgastada que contenía todo lo que poseía en el mundo: 2 mudas de ropa, una fotografía vieja de sus padres fallecidos, algunas herramientas básicas que había logrado conservar y un diploma de técnico mecánico que ya había perdido su brillo original. Ramón había sido uno de los mejores mecánicos de la ciudad, con más de 19 años de experiencia trabajando con todo tipo de vehículos, desde los viejos Volkswagen sedán que todavía circulaban por las colonias populares hasta las camionetas importadas de las zonas residenciales. Conocía cada motor como si fuera parte de su propio cuerpo. Podía diagnosticar un problema solo escuchando el sonido que hacía un vehículo al arrancar. Pero la vida tiene sus vueltas crueles. El taller donde trabajaba había cerrado hace 6 meses debido a una disputa legal entre los socios, dejando a Ramón y a otros 5 mecánicos sin empleo de la noche a la mañana. Sin ahorros significativos y con el alquiler atrasado, había perdido su modesto departamento en la colonia Oblatos. Intentó conseguir trabajo en otros talleres, pero la competencia era feroz y muchos dueños preferían contratar mecánicos más jóvenes que aceptaban salarios más bajos. Ahora vivía como podía, durmiendo en albergues cuando conseguía lugar, o simplemente en bancas de parques o bajo puentes cuando no había espacio. A pesar de todo, Ramón jamás había perdido su dignidad ni su profesionalismo. Cada día caminaba por diferentes zonas de la ciudad, ofreciendo sus servicios a conductores con problemas mecánicos. No pedía limosna, eso iba contra sus principios. Trabajaba por lo que recibía, aunque fuera solo un taco y algunos pesos para el camión. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquel jueves por la tarde, Ramón caminaba por la avenida López Mateos cuando escuchó un sonido que reconoció de inmediato: el chirrido característico de una banda de distribución a punto de romperse. Giró la cabeza y vio un BMW plateado estacionado en el acotamiento con las luces de emergencia encendidas. Una mujer de aproximadamente 40 años estaba parada junto al vehículo, hablando por teléfono con expresión de frustración evidente. Vestía ropa sencilla, un pantalón de mezclilla y una blusa blanca de algodón, sin joyas llamativas. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica y llevaba unos lentes de sol que ocultaban parcialmente su rostro. Ramón dudó por un momento. Sabía que su apariencia no inspiraba confianza, con la ropa arrugada por haber dormido con ella puesta y la barba de varios días sin afeitar. Pero aquel sonido del motor lo había alertado sobre un problema serio que podía dejar varada a esa mujer en un lugar peligroso si no se atendía pronto. Respiró profundo y se acercó caminando despacio, manteniendo una distancia respetuosa para no asustarla. La mujer terminó su llamada y lo miró con cautela cuando lo vio aproximarse. Ramón levantó las manos en un gesto de paz. «Disculpe que la moleste, señora», dijo con voz tranquila y respetuosa. «No quiero asustarla ni nada por el estilo. Soy mecánico y escuché el ruido de su carro. Tiene un problema serio con la banda de distribución. Si sigue manejando así, se le puede romper y el daño al motor sería muy costoso». La mujer lo observó con detenimiento. Había algo en la forma en que Ramón hablaba, en la seguridad técnica de sus palabras, que contrastaba con su apariencia descuidada. «¿Usted es mecánico?», preguntó ella con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. «Sí, señora. Llevo 19 años trabajando con motores. Sé que mi aspecto no es el mejor ahora mismo, pero puedo ayudarla si me permite revisar». La mujer pareció considerar la oferta por un momento. Había algo honesto en los ojos de aquel hombre, una transparencia que no se podía fingir. «¿Qué tan grave es el problema?», preguntó finalmente. «Bastante grave. La banda está desgastada y desalineada. Por el sonido, calculo que le quedan máximo 50 kilómetros antes de que se rompa, y si eso pasa en movimiento, las válvulas del motor chocan con los pistones. Estamos hablando de una reparación
reparación de más de 80,000 pesos. La precisión del diagnóstico impresionó a la mujer. ¿Puede arreglarlo aquí? Ramón negó con la cabeza. No aquí en la calle y no sin las herramientas adecuadas. Es un trabajo delicado que requiere equipo especializado, pero puedo hacer un ajuste temporal que le permitirá llegar a un taller seguro. Después debe cambiarse completa la banda de distribución, el tensor y las poleas. No hay atajos con esto. La mujer asintió lentamente. ¿Cuánto me cobraría por el ajuste temporal? No le voy a cobrar nada, señora. Es apenas un favor. Solo déjeme revisar. Ramón se acercó al vehículo y la mujer abrió el capó. El motor BMW era considerablemente más complejo que los que solía reparar en el taller, pero Ramón conocía la arquitectura general de los motores alemanes. Con cuidado comenzó a inspeccionar la banda de distribución, tocando con delicadeza para evaluar la tensión y el desgaste. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano, cada movimiento pensado y deliberado. Tal como pensé, murmuró mientras trabajaba. La banda tiene microfracturas aquí en este punto y el tensor hidráulico está perdiendo presión, por eso hace ese ruido. Durante los siguientes 20 minutos, Ramón trabajó en hacer un ajuste temporal usando solo sus manos y un destornillador pequeño que la mujer tenía en su kit de emergencia. Reajustó la tensión de la banda lo mejor que pudo, verificó todas las poleas y se aseguró de que el tensor tuviera el ángulo correcto. No era una solución permanente, pero sería suficiente para llegar a un taller profesional sin riesgo de daño catastrófico. La mujer observaba cada movimiento con atención, fascinada por la forma en que aquel hombre trabajaba. A pesar de no tener las herramientas apropiadas, mostraba un conocimiento profundo y un respeto por el motor que hablaba de años de experiencia real. «Listo», dijo Ramón finalmente, limpiándose las manos en su pantalón. «Ya puede arrancar el motor». La mujer subió al vehículo y giró la llave. El motor encendió suavemente y el chirrido había desaparecido casi por completo. Quedaba un ruido muy tenue, pero definitivamente era una mejora dramática. Ella salió del auto con una expresión de asombro. «Es increíble cómo aprendió a hacer eso. Muchos años de práctica, señora, y muchos errores de los cuales aprender. Por favor, déjeme darle algo por su ayuda», insistió ella, sacando su cartera. Ramón levantó la mano. «No es necesario, señora. Solo hice lo correcto. Pero le voy a dar un consejo. Vaya directamente a un taller de confianza. No maneje más de lo necesario. Y cuando llegue, pida que revisen también el sistema de enfriamiento, porque noté que la bomba de agua está haciendo un ruido extraño. Podría ser el siguiente problema». La mujer lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Cómo se llama usted?» «Ramón. Ramón Velázquez». «Mucho gusto, Ramón. Yo soy Patricia». Extendió la mano y Ramón la estrechó con cuidado, consciente de que sus manos estaban manchadas de grasa. «Por favor, tómese esto al menos», dijo Patricia, entregándole un billete de 200 pesos, «para que coma algo». Ramón vaciló, su orgullo chocando con su necesidad real. Finalmente aceptó el dinero con un gesto de agradecimiento. «Gracias, señora Patricia. Que Dios la bendiga». Patricia subió a su auto, pero antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Ramón, una pregunta más. ¿Por qué está usted en esta situación? Es evidente que es muy bueno en lo que hace». Ramón sonrió con tristeza. «La vida a veces da vueltas inesperadas, señora, pero no me quejo. Sigo teniendo mis manos y mi conocimiento. Eso nadie me lo puede quitar». Patricia sintió pensativamente. «Espero volver a verlo, Ramón. Cuídese mucho». El BMW se alejó suavemente, dejando a Ramón parado en el acotamiento. Guardó el billete en su bolsillo y reanudó su caminata bajo el sol abrasador de Guadalajara. No sabía que aquel encuentro casual iba a cambiar el curso completo de su vida. Patricia Montes manejó con cuidado hacia el taller mecánico más cercano de confianza, tal como Ramón le había aconsejado. Su mente, sin embargo, no estaba en el camino, sino en el hombre que acababa de ayudarla. Había algo en Ramón que la había impactado profundamente: la competencia profesional evidente, la humildad genuina y, sobre todo, la dignidad con la que llevaba su situación difícil. Cuando llegó al taller automotriz Hernández, uno de los más prestigiosos de Guadalajara, especializado en vehículos europeos, Patricia le explicó al jefe de servicio lo que había ocurrido. «Un mecánico en la calle me ayudó e hizo un ajuste temporal a la banda de distribución», explicó. «También me dijo que revisaran la bomba de agua». El jefe de servicio, un hombre de unos 55 años llamado Ignacio, levantó
el capó y revisó el trabajo. Su expresión cambió de escepticismo a sorpresa. «¿Quién hizo este ajuste?», preguntó. «Un mecánico que encontré en la calle», respondió Patricia. «Se llama Ramón Velázquez». Ignacio silbó suavemente. «Este hombre sabe lo que hace. Este ajuste temporal está perfectamente ejecutado. Y tenía razón sobre la bomba de agua. Está empezando a fallar. Si hubiera seguido manejando sin atender esto, habría tenido un daño de motor que le costaría fácilmente 100,000 pesos o más». Patricia sintió una mezcla de alivio y fascinación. ¿Tan grave era? Gravísimo. Y lo impresionante es que este mecánico lo diagnosticó solo escuchando el motor. Eso requiere años de experiencia real, no solo títulos. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me gustaría ofrecerle trabajo. No lo sé, admitió Patricia. Parecía estar viviendo en la calle. Ignacio negó con la cabeza. ¡Qué desperdicio de talento! Si lo vuelve a ver, dígale que venga a verme. Siempre necesito mecánicos que realmente sepan lo que hacen. Patricia prometió que lo haría, pero en su mente ya se estaba formando una idea diferente. Patricia Montes no era una mujer común. Aunque ese día había vestido de forma sencilla y manejaba un BMW discreto, su verdadera situación económica era muy diferente. Era la propietaria y CEO de Montes Transportes, una de las empresas de logística y transporte de carga más grandes del occidente de México. Su compañía operaba una flota de más de 200 camiones de carga pesada, tractocamiones y vehículos de reparto que cubrían rutas desde Guadalajara hasta la frontera norte y hacia el Pacífico. Lo que pocos sabían era que Patricia había construido su imperio desde abajo. Su padre había sido chofer de tráiler y su madre trabajaba limpiando casas. Patricia creció viendo cómo su padre pasaba semanas en la carretera para mantener a la familia y cómo su madre se sacrificaba trabajando en múltiples empleos. Cuando su padre murió en un accidente de tránsito hace 15 años, la familia recibió una pequeña indemnización de la compañía de transportes. Patricia, que entonces tenía 25 años y acababa de terminar una carrera técnica en administración de empresas, tomó ese dinero y lo invirtió en comprar un camión usado. Ella misma aprendió a manejarlo y comenzó a hacer rutas cortas de carga. Durante 5 años, Patricia manejó su propio camión, durmió en las cabinas, comió en fondas de carretera y aprendió cada aspecto del negocio de transporte desde dentro. Con las ganancias, compró un segundo camión y contrató a su primer chofer, luego un tercero y un cuarto. Poco a poco, con decisiones inteligentes, trabajo incansable y un enfoque obsesivo en el servicio al cliente, construyó Montes Transportes hasta convertirla en la operación impresionante que era hoy. A pesar de su éxito, Patricia nunca había olvidado sus raíces. Sabía lo que era luchar por sobrevivir, lo que significaba que te juzgaran por tu apariencia en lugar de por tu competencia. Y por eso, cuando conoció a Ramón, vio algo más que un mecánico sin hogar. Vio talento desperdiciado, potencial no realizado y, lo más importante, integridad moral en circunstancias adversas. Esa noche, en su oficina en el piso 12 del edificio corporativo de Montes Transportes, con vista panorámica a Guadalajara, Patricia tomó una decisión. No iba simplemente a darle dinero a Ramón, ni a hacer un gesto de caridad. Iba a ponerlo a prueba de verdad, a verificar si sus instintos sobre él eran correctos, y si lo eran, le ofrecería algo mucho más valioso que dinero, una oportunidad real de reconstruir su vida basándose en su propio mérito. Patricia llamó a su asistente personal, Lorena, una mujer de confianza que había trabajado con ella durante 8 años. «Lorena, necesito que localices a alguien para mí», dijo Patricia. «Es un mecánico que vive en situación de calle. Se llama Ramón Velázquez. Probablemente se mueve por la zona de López Mateos y Chapultepec. ¿Es para ofrecerle trabajo?», preguntó Lorena. «Algo así», respondió Patricia. «Pero primero quiero conocerlo mejor. Cuando lo encuentres, no menciones mi nombre ni la empresa. Solo localízalo y avísame dónde podemos encontrarlo regularmente». Durante los siguientes 3 días, Lorena hizo un trabajo de investigación discreta. Habló con vendedores ambulantes, personal de albergues y otros mecánicos de calle hasta que finalmente localizó a Ramón. Aparentemente tenía cierta reputación en las colonias del centro de Guadalajara como un mecánico honesto y competente que ayudaba a la gente con problemas en sus vehículos a cambio de pequeñas propinas. «Lo encontré», reportó Lorena el lunes por la mañana. «Frecuenta una zona cerca del Mercado Corona y suele estar por las tardes en un taller mecánico en la colonia
colonia Mezquitán, donde el dueño le permite usar las herramientas a cambio de ayudar con trabajos complicados. Perfecto, dijo Patricia. Ahora necesito que hagas otra cosa. Tengo un Kenworth T680 en el taller de mantenimiento con un problema que nuestros mecánicos no han podido resolver. Es un fallo intermitente en el sistema de inyección electrónica Packard MX-13. El camión a veces pierde potencia sin razón aparente. Han cambiado sensores, revisado el cableado, actualizado el software del SM y nada ha funcionado. Necesito que lleves ese camión a la zona donde está Ramón, que simules una falla y veamos si él puede diagnosticar el problema. Lorena sonrió, acostumbrada a los métodos poco convencionales de su jefa. ¿Cuándo quieres que lo haga? Mañana por la tarde, y vístete casual, nada que llame la atención. Al día siguiente, Lorena manejó el enorme tractocamión Kenworth por las calles de Guadalajara, algo que sabía hacer bien después de años trabajando para una empresa de transportes. Encontró a Ramón exactamente donde le habían dicho que estaría, sentado en la banqueta fuera del taller mecánico Rodríguez en la colonia Mezquitán, tomando agua de una botella mientras observaba el tráfico. Lorena estacionó el tractocamión en una zona de carga cercana y caminó hacia donde estaba Ramón. Disculpe, dijo con voz nerviosa, actuando su papel. Usted sabe de mecánica. Ramón se puso de pie rápidamente. Sí, señorita, ¿en qué puedo ayudarla? Es mi camión. Bueno, el camión de la compañía donde trabajo. Estaba haciendo una entrega y empezó a perder fuerza. Logré llegar hasta aquí, pero tengo miedo de seguir manejando. Los mecánicos del taller están ocupados con otros trabajos y no pueden atenderme hasta mañana, pero necesito entregar esta carga hoy. Ramón caminó hacia el Kenworth y lo observó con apreciación profesional. Era un tractocamión moderno, equipado con el motor Packard MX-13 de 455 caballos de fuerza, uno de los motores diésel más avanzados del mercado. ¿Puede describirme exactamente qué pasó?, preguntó Ramón. Estaba en la carretera, todo funcionaba normal y de repente empezó a perder potencia, como si el motor no respondiera al acelerador. Se sentía ahogado. Después de unos minutos volvió a funcionar normal, pero me dio miedo que pasara de nuevo. Ramón asintió pensativamente. ¿Ha pasado antes? Sí, varias veces en las últimas semanas. Los mecánicos de la compañía han revisado todo, pero no encuentran el problema. ¿Le molesta si reviso?, preguntó Ramón. Lorena fingió dudar. ¿Usted sabe de motores diésel modernos? Es que este camión tiene mucha electrónica. Señorita, un motor es un motor. La electrónica solo controla los mismos principios básicos: aire, combustible y compresión. Déjeme ver qué encuentro. Ramón subió a la cabina del Kenworth y encendió el motor. Escuchó atentamente el sonido del Packard MX-13, ese rugido profundo y constante característico de los motores diésel pesados. Luego apagó el motor y abrió el enorme capó que se levantaba hacia adelante. El compartimento del motor era un laberinto de componentes electrónicos, mangueras, sensores y cableado. Ramón estudió el sistema metódicamente, sus ojos recorriendo cada conexión, cada sensor, cada línea de combustible. Después de unos minutos, pidió permiso para usar una linterna y comenzó a inspeccionar áreas específicas con mayor detalle. ¿Tiene la computadora de diagnóstico de la empresa?, preguntó. Lorena negó con la cabeza. No la traje. ¿Es necesaria? Sería útil, pero creo que puedo hacer un diagnóstico básico sin ella. Durante la siguiente hora, Ramón trabajó sistemáticamente. Revisó el sistema de riel común de inyección de combustible de alta presión. Verificó las conexiones del arnés de cables del motor. Inspeccionó los sensores de presión de combustible y del turbocompresor y examinó cuidadosamente el cableado que iba hacia el módulo de control del motor. Lorena observaba impresionada, reportando discretamente a Patricia por mensaje de texto. Este hombre sabe exactamente lo que está haciendo. Se mueve como si hubiera trabajado con estos motores toda su vida. Finalmente, Ramón bajó del compartimento del motor con una expresión de satisfacción. Creo que encontré el problema, dijo. ¿En serio? ¿Qué es? Es el conector del sensor de presión del riel común de combustible. Está en un lugar donde recibe vibración constante del motor y calor del sistema de escape. Con el tiempo, los pines internos del conector se han aflojado microscópicamente. La mayoría del tiempo hace buen contacto, pero cuando el motor se calienta y las vibraciones llegan a cierto punto, el contacto se interrumpe por fracciones de segundo. El SM interpreta esto como una falla en el sistema de combustible
combustible y entra en modo de protección, reduciendo la potencia. Lorena fingió confusión. ¿Y cómo se arregla eso? El conector necesita ser reemplazado. Es una pieza que cuesta como 800 pesos, pero la mano de obra es lo complicado porque hay que desmontar varias cosas para acceder a él. En un taller especializado le van a cobrar como 4,000 pesos por el trabajo completo. ¿Usted podría hacerlo? Ramón miró alrededor del taller, luego sacudió la cabeza. Podría, pero no aquí. Necesitaría un espacio más grande y las herramientas específicas. Y la pieza de repuesto, obviamente. Lo que sí puedo hacer es un arreglo temporal que le permitirá completar su entrega de hoy sin problemas. ¿De verdad? Sí. Voy a limpiar los contactos del conector y aplicar un compuesto dieléctrico para mejorar la conductividad. Después voy a asegurar el conector con una brida de tal forma que reduzca las vibraciones. No es una solución permanente, pero debería funcionar por varios días hasta que puedan reemplazar la pieza correcta. Ramón pidió prestadas algunas herramientas del taller de don Rodríguez, quien le tenía aprecio y confianza. Durante los siguientes 30 minutos, trabajó con precisión y cuidado en el motor del Kenworth. Desconectó el conector problemático. Limpió meticulosamente los pines de contacto con un limpiador de contactos eléctricos. Aplicó el compuesto dieléctrico y volvió a conectar todo. Luego aseguró el conector con bridas de nylon en ángulos específicos para reducir la vibración transmitida por el motor. «Listo», dijo finalmente. «Arranque el motor y déjelo funcionar unos minutos». Lorena encendió el Kenworth y el motor rugió a la vida. Ramón escuchó atentamente. Luego le pidió que acelerara varias veces. El motor respondía perfectamente, con potencia consistente y sin titubeos. «Perfecto», dijo Ramón. «Ahora puede hacer su entrega, pero le recomiendo que en cuanto pueda lleve el camión a un taller especializado en Kenworth para que cambien ese conector. Y sería bueno que revisaran todos los demás conectores del arnés del motor, porque si uno está fallando, probablemente otros estén empezando a fallar también por la misma razón». Lorena sacó su cartera. «¿Cuánto le debo?». Ramón vaciló. Sabía que su trabajo había sido valioso, que acababa de resolver en una hora un problema que mecánicos profesionales con equipos caros no habían podido solucionar. Pero también sabía que la mujer frente a él era una trabajadora común como él había sido, no la dueña de la compañía. 200 pesos está bien, dijo finalmente. Lorena le entregó un billete de 500. «Quédese con el cambio. Lo que hizo vale mucho más que eso». Ramón aceptó el dinero con gratitud. «Muchas gracias, señorita, y recuerde lo que le dije sobre ese conector». Después de que Lorena se alejó con el Kenworth, Ramón se sentó nuevamente en la banqueta con una sensación de satisfacción. Había sido un buen día. 2 horas después, Patricia llamó a Lorena para el reporte completo. «¿Y bien, jefa? Este hombre es extraordinario. Diagnosticó el problema exacto en menos de 1 hora, sin computadora de diagnóstico, solo usando sus conocimientos y experiencia. Y la solución temporal que aplicó funcionó perfectamente. El camión está operando sin problemas». Patricia sonrió. Sus instintos habían sido correctos. «¿Qué impresión te dio como persona?» «Humilde, profesional, honesto. Cuando le pregunté cuánto cobraba, pidió solo 200 pesos por un trabajo que cualquier taller especializado habría cobrado miles. Y fue muy claro en explicar que era solo una solución temporal, que el camión necesitaba una reparación real. No intentó engañarme ni aprovecharse». «Perfecto. Ahora viene la parte 2 del plan. Necesito que hagas algo más para mí». Durante los días siguientes, Patricia ejecutó su plan cuidadosamente. Quería conocer a Ramón en profundidad antes de hacer su movimiento final. No porque dudara de él, sino porque lo que estaba a punto de ofrecerle era demasiado importante para basarse solo en 2 encuentros. Hizo que Lorena recopilara información de forma discreta. Habló con don Rodríguez, el dueño del taller donde Ramón a veces trabajaba. El hombre no tuvo más que elogios. «Ramón es de los mejores mecánicos que he conocido en 40 años en este negocio», dijo don Rodríguez. «Le dejo usar mis herramientas porque sé que las cuida mejor que mis propios empleados. Y cuando le pido ayuda con trabajos complicados, siempre resuelve cosas que yo no puedo. Es una lástima lo que le pasó». «¿Qué le pasó?», preguntó Lorena. Don Rodríguez contó la historia. Ramón había trabajado en Taller Automotriz Jiménez, uno de los talleres más prestigiosos de Guadalajara, durante 12 años. Era el mecánico jefe, responsable de supervisar todo el trabajo técnico. Ganaba bien,
Ramón. Tenía un departamento modesto pero cómodo y estaba ahorrando para eventualmente abrir su propio taller. Pero el dueño del taller, el señor Jiménez, había tenido problemas con el fisco. Resulta que había estado evadiendo impuestos durante años y cuando la autoridad lo alcanzó, las multas y los adeudos eran tan grandes que tuvo que cerrar el negocio de golpe. Los empleados, incluido Ramón, se quedaron sin trabajo y sin la liquidación que les correspondía. Ramón intentó encontrar otro empleo, pero la industria automotriz en Guadalajara estaba pasando por una mala racha. Los talleres pequeños estaban cerrando debido a la competencia de las agencias y los talleres grandes estaban reduciendo personal. Ramón envió currículums, tocó puertas, ofreció sus servicios, pero las respuestas eran siempre las mismas. No estamos contratando ahora. Te avisamos si se abre algo. Deja tus datos. Con el paso de los meses, sus ahorros se agotaron. No pudo pagar el alquiler y fue desalojado. No tenía familia en Guadalajara. Sus padres habían fallecido años atrás y era hijo único. Intentó quedarse con conocidos, pero no quería ser una carga. Gradualmente acabó en la calle. Lo impresionante, continuó don Rodríguez, es que nunca perdió su ética de trabajo ni su dignidad. Muchos en su situación habrían caído en el alcohol o las drogas, pero Ramón no. Siguió ofreciendo sus servicios, trabajando honestamente, ayudando a quien podía. Ese hombre tiene un espíritu que no se quiebra. Patricia también hizo que investigaran los antecedentes de Ramón formalmente. Contrató a un investigador privado para verificar que no tuviera problemas legales, deudas criminales o hábitos peligrosos. El reporte fue impecable. Ramón Velázquez no tenía antecedentes penales, nunca había sido demandado, no tenía deudas más allá del alquiler que había dejado de pagar cuando perdió su departamento, y múltiples personas en su antigua colonia lo recordaban como un vecino tranquilo, servicial y trabajador. Una semana después del encuentro con el tractocamión, Patricia decidió que era hora de hacer su movimiento final. Pero no iba a hacerlo de forma obvia. Quería que Ramón tuviera una última oportunidad de demostrar quién era realmente, en circunstancias aún más desafiantes. Patricia manejó personalmente a la zona donde sabía que encontraría a Ramón. Esta vez conducía una camioneta Ford F350 Super Duty, una pickup de trabajo pesado que Montes Transportes usaba para supervisión de rutas. La camioneta tenía el motor Power Stroke V8 de 6.7 litros y estaba equipada para remolcar cargas pesadas. Patricia había pedido específicamente a su jefe de talleres que provocara un problema intermitente en el sistema de transmisión, algo sutil pero molesto. Era viernes por la tarde y Ramón estaba exactamente donde Patricia esperaba encontrarlo, cerca del Mercado Corona, sentado en una banca, observando el flujo de vehículos. Cuando vio la camioneta Ford acercarse y estacionarse cerca de él, se puso de pie instintivamente. Patricia bajó de la camioneta y caminó directamente hacia él. ¿Ramón?, preguntó, aunque sabía perfectamente quién era. Ramón la reconoció inmediatamente. Señora Patricia, ¿su BMW está bien? Patricia sonrió. Gracias a usted, sí. Tenía razón sobre todo. La banda de distribución y la bomba de agua. Me ahorró una fortuna. Me da gusto que todo saliera bien. Ramón, ahora necesito su ayuda con otro vehículo. Esta camioneta está teniendo un problema extraño y nadie ha podido resolverlo. ¿Tendría tiempo de revisarla? Ramón asintió de inmediato. Por supuesto, señora. ¿Qué problema presenta? La transmisión hace algo raro. A veces, cuando estoy manejando y voy a cambiar de velocidad, se siente como si la transmisión dudara, como un pequeño jalón o titubeo. No pasa siempre, solo de vez en cuando, pero es muy molesto y me preocupa que sea algo serio. Ramón caminó alrededor de la F350, admirando el vehículo. Es una camioneta muy buena. Motor Power Stroke, transmisión Torque Shift de 10 velocidades. ¿Hace cuánto empezó el problema? Como 3 semanas. Ya la llevé a 2 talleres diferentes. El primero dijo que era normal, que las transmisiones modernas a veces hacen eso. El segundo cambió el filtro de la transmisión y el aceite, pero el problema sigue. ¿Le molesta si la pruebo manejando? A veces, los problemas de transmisión solo se pueden diagnosticar en movimiento. Patricia pareció dudar. ¿Sabe manejar camionetas grandes? Ramón asintió. Señora, trabajé 12 años en un taller donde reparábamos de todo, desde motos hasta tráileres. Sé manejar todo tipo de vehículos. Está bien, pero yo voy con usted. Ramón subió al asiento del
del conductor y Patricia al del pasajero. Él ajustó el asiento y los espejos con la precisión de un profesional. Luego encendió el motor. El Power Stroke rugió con ese sonido característico de los motores diésel potentes. Comenzó a manejar con cuidado por las calles de Guadalajara, acelerando suavemente, observando el comportamiento de la transmisión. Patricia lo observaba de reojo, notando cómo se concentraba completamente en sentir cada respuesta del vehículo. Después de unos minutos, Ramón detuvo la camioneta en un lugar seguro y sacudió la cabeza pensativamente. Necesito revisar algo bajo el vehículo. ¿Hay algún taller cerca donde pueda usar un elevador? Podemos ir al taller Rodríguez. Conozco al dueño. Cuando llegaron al taller, don Rodríguez saludó a Patricia con sorpresa, claramente sin saber que ella conocía a Ramón. Buenas tardes, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Ramón necesita usar su elevador para revisar mi camioneta, si no es molestia. Por supuesto, por supuesto. Ramón, adelante. Ramón subió la F350 al elevador hidráulico y la elevó. Patricia observó mientras él se ponía en cuclillas debajo del vehículo. Pidió una lámpara de trabajo y comenzó a inspeccionar meticulosamente el sistema de transmisión desde abajo. Revisó las monturas de la transmisión, inspeccionó la flecha cardán, verificó las conexiones de las líneas de fluido y estudió el convertidor de torque desde todos los ángulos posibles. Después de 20 minutos bajo el vehículo, Ramón bajó la camioneta y pidió permiso para abrir el capó. Revisó el módulo de control de la transmisión, verificó las conexiones eléctricas y estudió el sistema de sensores. Finalmente, con una expresión de comprensión, se volvió hacia Patricia. Encontré el problema, dijo. Es la monta delantera de la transmisión. Está desgastada y con microfracturas. Cuando la transmisión está bajo carga y va a cambiar de velocidad, la monta permite un movimiento mínimo que no debería existir. Ese movimiento provoca el titubeo que usted siente. No es un problema de la transmisión en sí, sino del soporte que la sostiene. Patricia fingió sorpresa. ¿Está seguro? Los otros mecánicos no vieron nada así. Es un problema difícil de diagnosticar porque hay que saber exactamente qué buscar y dónde. La monta parece estar bien a simple vista, pero si se observa de cerca con buena luz, se pueden ver las microfracturas en el caucho. Además, el patrón de desgaste coincide perfectamente con los síntomas que describe. ¿Es caro de reparar? La monta cuesta como 1,500 pesos. La mano de obra tal vez otros 1,000 pesos. No es barato, pero tampoco es catastrófico. Y es importante cambiarlo porque si la monta se rompe completamente mientras está manejando, puede causar daños mucho más serios a la transmisión o a la flecha cardán. Patricia asintió, impresionada genuinamente, a pesar de que sabía de antemano cuál era el problema. Ramón había diagnosticado correctamente en menos de una hora lo que deliberadamente se había hecho difícil de encontrar. ¿Usted podría hacer la reparación?, preguntó. Ramón miró alrededor del taller de don Rodríguez. Con el permiso de don Rodríguez y las herramientas adecuadas, sí podría, pero necesitaría comprar la refacción primero. ¿Cuánto tiempo tomaría? Como 4 horas de trabajo. Hay que levantar bien la transmisión para quitar la monta vieja y poner la nueva, y todo tiene que quedar perfectamente alineado. Patricia pareció considerar esto por un momento. Ramón, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, señora. ¿Por qué está usted viviendo en la calle cuando claramente es uno de los mejores mecánicos que he conocido? Ramón bajó la mirada, una mezcla de vergüenza y resignación cruzando su rostro. A veces la vida te golpea de formas que no puedes controlar, señora Patricia. Perdí mi trabajo cuando el taller donde trabajaba cerró. Intenté encontrar otro empleo, pero no pude. Se me acabaron los ahorros y perdí mi departamento. Pero sigo trabajando en lo que sé hacer. No me he dado por vencido. ¿Nunca pensó en irse a otra ciudad? ¿Buscar oportunidades en otro lugar? Lo pensé, pero sin dinero para el transporte y sin un lugar donde llegar es casi imposible. Además, Guadalajara es mi ciudad. Aquí están mis raíces, mi historia. No quiero irme. Patricia lo observó con una expresión indescifrable por un momento. Ramón, ¿qué le parecería si le hiciera una oferta? ¿Una oferta? Necesito un jefe de mantenimiento para mi empresa. Es una compañía de transportes con una flota grande de vehículos. Tractocamiones, camionetas, autos. Necesito alguien que pueda supervisar todo el mantenimiento, diagnosticar problemas complejos y coordinar con talleres externos
pesos cuando sea necesario. El salario sería de 18,000 pesos mensuales para empezar, con todas las prestaciones de ley. Ramón se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Señora, está hablando en serio, completamente en serio. Pero hay una condición. ¿Cuál? Necesito que sea totalmente honesto conmigo sobre algo, y dependiendo de su respuesta, sabré si es la persona correcta para este trabajo. Ramón tragó saliva nervioso. Dígame. Patricia lo miró directamente a los ojos. Si yo le contrato y le pago bien, y usted se establece nuevamente, ¿olvidaría de dónde vino? ¿Olvidaría lo que es luchar? ¿O mantendría su humildad y su disposición para ayudar a otros? Ramón no dudó ni un segundo. Señora Patricia, he aprendido más sobre la vida en estos meses en la calle que en todos los años anteriores. He aprendido que la dignidad no depende de dónde duermes, sino de cómo te comportas, que la competencia profesional no se pierde por no tener un trabajo formal, y que hay que ayudar a otros, porque así es como debería funcionar el mundo. Si usted me da esta oportunidad, le prometo que nunca olvidaré estas lecciones, y le prometo también que trabajaré más duro que nadie para demostrar que su confianza en mí está bien puesta. Patricia sonrió ampliamente. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. El trabajo es suyo, Ramón. ¿Puede empezar el lunes? Ramón sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Señora, usted no sabe lo que esto significa para mí. Creo que sí lo sé. Ahora, sobre su situación de vivienda. No puedo pedirle que llegue a trabajar el lunes todavía viviendo en la calle. Necesita un lugar para establecerse, para descansar apropiadamente, para prepararse para su nuevo trabajo. Yo puedo buscar un cuarto en renta con el primer sueldo, comenzó a decir Ramón. Patricia levantó la mano. Ya pensé en eso. La empresa tiene un departamento que usamos para alojar temporalmente a choferes de otras ciudades cuando vienen a Guadalajara. Está vacío ahora mismo. Puede quedarse ahí mientras se estabiliza y busca algo permanente. Está amueblado básicamente y tiene todo lo que necesita. Ramón no podía creer lo que estaba escuchando. No sé qué decir. Diga que acepta, Ramón. Diga que está listo para reconstruir su vida. Acepto con todo mi corazón, y le juro que no la voy a defraudar. Patricia extendió su mano y Ramón la estrechó firmemente. No es caridad, Ramón. Es una oportunidad basada en mérito. Usted ha demostrado ser excepcionalmente competente. Yo solo estoy siendo una empresaria inteligente al contratar al mejor. Esa noche, Patricia llevó personalmente a Ramón al departamento. Era un lugar modesto pero limpio y cómodo en la colonia americana. Una recámara, cocina pequeña, baño completo y una sala con ventana que daba a la calle. Había muebles básicos, una cama con sábanas limpias, algunos trastes en la cocina y una televisión vieja pero funcional. Para Ramón, que llevaba meses durmiendo en la calle, era como un palacio. El lunes a las 8 de la mañana, preséntese en esta dirección, dijo Patricia, entregándole una tarjeta. Es nuestra oficina principal. Pregunte por Lorena Castillo, mi asistente. Ella lo llevará a Recursos Humanos para completar todo el papeleo y después lo presentará con su equipo. Señora Patricia, dijo Ramón con voz temblorosa, ¿por qué está haciendo esto por mí? Apenas me conoce. Patricia lo miró con seriedad. Ramón, yo no siempre fui empresaria exitosa. Mi padre fue chofer de tráiler. Yo misma manejé camiones durante años antes de construir mi empresa. Conozco lo que es luchar, lo que es que te juzguen por tu apariencia en lugar de tu capacidad. Cuando lo conocí hace 2 semanas y usted arregló mi auto sin pedir nada a cambio, vi en usted algo que es muy raro encontrar. Talento genuino combinado con humildad e integridad. Usted merece esta oportunidad. Ahora depende de usted aprovecharla. Ramón asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No la voy a defraudar, se lo prometo. Patricia sonrió. Lo sé. Descanse este fin de semana. Coma bien, báñese, afeítese, prepárese. El lunes empieza su nueva vida. Cuando Patricia se fue, Ramón se sentó en el sofá del departamento y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por los meses de lucha en las calles, por la dignidad recuperada y por la esperanza renovada. Pero sobre todo, lloró de gratitud hacia una mujer que había visto en él lo que muchos habían pasado por alto, su verdadero valor como persona y profesional. El domingo por la tarde, Ramón fue a una barbería cercana y se cortó el pelo y afeitó la barba apropiadamente. Con parte del dinero que había guardado de sus trabajos recientes, compró ropa nueva, 2 pantalones de trabajo, 3 camisas
camisas y zapatos de seguridad industrial. Cuando se miró en el espejo del departamento, apenas reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. El lunes por la mañana, Ramón llegó a las oficinas de Montes Transportes 30 minutos antes de las 8. El edificio de 5 pisos en la Avenida Américas lo impresionó. Era moderno, con fachada de vidrio y el logo de la empresa en letras grandes. En la recepción pidió por Lorena Castillo. Lorena lo recibió con una sonrisa cálida. Ramón, bienvenido. Patricia me ha hablado mucho de usted. Ven, te voy a enseñar las instalaciones y después completamos el papeleo. Durante las siguientes 2 horas, Lorena le mostró todo el complejo de Montes Transportes. Había oficinas administrativas, un centro de monitoreo donde rastreaban todos los camiones de la flota en tiempo real, bodegas y lo más impresionante para Ramón, el taller de mantenimiento. El taller ocupaba un espacio enorme en la parte trasera del complejo. Había espacio para trabajar en 10 vehículos simultáneamente, con elevadores hidráulicos profesionales, equipos de diagnóstico computarizado de última generación, herramientas de todas las marcas imaginables y un inventario de refacciones que cubría una bodega completa. Este va a ser tu dominio, dijo Lorena. Tenemos un equipo de 8 mecánicos que trabajan aquí más 4 ayudantes. También coordinamos con talleres externos para trabajos especializados o cuando tenemos mucho volumen. Tu trabajo será supervisar todo esto, asegurarte de que los vehículos de la flota estén en perfectas condiciones y resolver los problemas técnicos que los mecánicos regulares no puedan solucionar. Ramón observaba todo con asombro. Era mucho más de lo que jamás había imaginado. Lorena lo llevó a conocer al equipo de mecánicos. Eran hombres con experiencia, la mayoría mayores que Ramón, y él temió que pudieran resentir que un nuevo llegara como su supervisor. Pero Lorena, siguiendo instrucciones de Patricia, había preparado el terreno cuidadosamente. Ramón viene con 19 años de experiencia en mecánica pesada, explicó al equipo. Es especialista en diagnóstico complejo. Patricia personalmente lo reclutó después de verlo resolver problemas que otros mecánicos no pudieron. Uno de los mecánicos, un hombre de unos 50 años llamado Javier, se acercó a Ramón con escepticismo. Bienvenido. Ojalá seas tan bueno como dicen, porque aquí tenemos un Freightliner con un problema que nos está volviendo locos. Ha ido y venido del taller 3 veces y sigue fallando. Ramón sonrió. ¿Me dejas verlo? Durante la siguiente hora, Ramón demostró por qué Patricia había apostado por él. El Freightliner tenía un problema intermitente con el sistema ABS que había desconcertado a todos. Ramón lo diagnosticó como un módulo de control del ABS defectuoso que tenía una falla interna que solo se manifestaba bajo condiciones específicas de temperatura y vibración. No era algo que un escáner estándar pudiera detectar. Requería experiencia e intuición mecánica. Al final del día, Javier y los demás mecánicos habían aceptado a Ramón completamente. Era evidente que sabía lo que hacía y, más importante aún, que trataba a todos con respeto y estaba dispuesto a enseñar lo que sabía. Pasaron 3 meses. Ramón se había establecido completamente en su nuevo rol. El taller de Montes Transportes funcionaba mejor que nunca. Los tiempos de inactividad de la flota se habían reducido en 40%. Las reparaciones eran más eficientes y el equipo de mecánicos estaba más motivado que nunca. Ramón había implementado un sistema de mantenimiento preventivo riguroso que anticipaba problemas antes de que causaran fallas. Había negociado mejores precios con proveedores de refacciones debido a su conocimiento técnico profundo y había entrenado a los mecánicos junior en técnicas avanzadas de diagnóstico. Patricia observaba el progreso con satisfacción. Su apuesta había sido correcta. Ramón no solo era competente técnicamente, sino que tenía habilidades de liderazgo naturales y una ética de trabajo que inspiraba a todos. Un jueves por la tarde, Patricia llamó a Ramón a su oficina. Era la primera vez que hablaban a solas desde que él había comenzado a trabajar. Siéntate, Ramón, dijo Patricia, señalando una silla frente a su escritorio. Ramón se sentó, un poco nervioso. ¿Pasa algo malo, señora Patricia? Todo lo contrario. Quiero hablar sobre tu futuro en la empresa. Ramón esperó sin saber qué esperar. En 3 meses has demostrado ser mucho más valioso de lo que inicialmente pensé. El taller funciona mejor. Los costos de mantenimiento han bajado y
Nuestros choferes están más contentos porque sus vehículos están en mejor condición. Eso impacta directamente en nuestra eficiencia operativa. Gracias, señora. Solo estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Exactamente. Y por eso quiero ofrecerte algo más. Voy a crear una nueva posición, gerente de mantenimiento de flota. Estarías a cargo no solo del taller, sino de toda la estrategia de mantenimiento de la empresa. Supervisarías las relaciones con talleres externos, negociarías contratos con proveedores y ayudarías a tomar decisiones sobre qué vehículos comprar basándote en análisis de costo-beneficio de mantenimiento a largo plazo. El salario sería de 28,000 pesos mensuales, más bonos basados en eficiencia. Ramón no podía creerlo. En 3 meses había pasado de vivir en la calle a tener una posición gerencial con un salario que jamás había soñado ganar. Señora Patricia, no sé qué decir. Di que aceptas. Y hay algo más. Ese departamento donde te has estado quedando sigue siendo tuyo, sin renta. Considéralo parte de tu paquete de compensación. Has demostrado tu valor muchas veces ya. Acepto, por supuesto. Y no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Patricia se reclinó en su silla. Ramón, hay una razón por la que te estoy dando estas oportunidades más allá de tu competencia profesional. Quiero contarte algo. Le contó su propia historia, cómo su padre había sido chofer, cómo ella misma había manejado camiones, cómo había construido su empresa desde cero. Cuando te conocí, continuó Patricia, vi en ti lo mismo que yo tuve que demostrar hace 15 años, talento real que estaba siendo ignorado por circunstancias fuera de tu control. Te di una oportunidad porque creo en la meritocracia real, no en la meritocracia de papel, donde solo importan los títulos y las conexiones, y has probado que estaba en lo correcto. Ramón sintió una conexión profunda con la historia de Patricia. Señora, ¿puedo pedirle algo? Claro, me gustaría hacer por otros lo que usted hizo por mí. Hay muchas personas talentosas en situaciones difíciles, gente que ha perdido oportunidades no por falta de capacidad, sino por mala suerte. ¿Podríamos crear algún tipo de programa para identificar y ayudar a esas personas? Patricia sonrió ampliamente. ¿Sabes? Estaba esperando que dijeras algo así. Ya tengo una idea en mente. Durante las semanas siguientes, Ramón y Patricia trabajaron juntos en desarrollar el programa Segunda Oportunidad de Montes Transportes. La idea era identificar mecánicos, choferes y otros profesionales del sector transportes que estuvieran en situaciones difíciles, pero que tuvieran talento real. Se les ofrecería entrenamiento, certificación y eventualmente empleo en la empresa o en su red de socios. Ramón sería el coordinador del programa usando su propia experiencia para evaluar candidatos. Él mejor que nadie podía reconocer talento genuino más allá de las apariencias. Un año después de aquel encuentro inicial en la avenida López Mateos, Ramón estaba parado frente a un grupo de 15 personas en el salón de capacitación de Montes Transportes. Era la primera generación del programa Segunda Oportunidad. Los 15 participantes tenían historias similares a la suya. Mecánicos desempleados, choferes que habían perdido sus licencias por razones administrativas, no por incompetencia, técnicos que habían caído en desgracia por circunstancias adversas. Bienvenidos, dijo Ramón al grupo. Mi nombre es Ramón Velázquez y soy el gerente de mantenimiento de flota de Montes Transportes. Pero hace un año yo estaba exactamente donde algunos de ustedes están ahora. Vivía en la calle, sin trabajo, sin esperanza. Les contó su historia completa, sin omitir detalles. Les habló de los meses durmiendo en bancas de parques, de la dignidad que tuvo que mantener contra todo pronóstico, del día que conoció a Patricia y cómo esa mujer vio en él lo que otros habían ignorado. Están aquí porque tienen talento, continuó. Patricia y yo hemos revisado el expediente de cada uno de ustedes. Todos han demostrado en algún momento de sus vidas que son competentes en lo que hacen. Este programa no es caridad, es una oportunidad basada en mérito. Si trabajan duro, si demuestran su valor, si mantienen su integridad, tendrán un futuro en esta empresa o en alguna de nuestras empresas socias. Entre los participantes había un joven de 24 años llamado Héctor, quien había perdido su trabajo como mecánico diésel cuando el taller donde trabajaba cerró, igual que le había pasado a Ramón. Héctor había estado viviendo en su auto los últimos 2 meses, bañándose en baños públicos y comiendo lo mínimo para sobrevivir. Después de la presentación, Héctor se acercó a Ramón. Señor
Señor Ramón, ¿de verdad cree que alguien como yo puede tener una oportunidad? Ramón lo miró directamente a los ojos. Héctor, hace un año alguien me hizo la misma pregunta que tú acabas de hacerme. Y aquí estoy. Tu pasado no define tu futuro. Tu talento y tu esfuerzo sí. Dame 3 meses de tu mejor esfuerzo y verás que sí hay esperanza. El programa fue un éxito rotundo. De los 15 participantes iniciales, 12 completaron el entrenamiento exitosamente. 8 fueron contratados directamente por Montes Transportes y los otros 4 consiguieron empleos en talleres y empresas de transporte socias. Héctor fue uno de los mejores estudiantes del programa. Su especialidad en motores diésel y su disposición para aprender lo convirtieron en un activo valioso. Ramón personalmente lo contrató para el taller de Montes Transportes y lo tomó bajo su ala como mentor. 2 años después del encuentro inicial, Ramón había transformado completamente su vida. Ganaba bien, tenía un departamento propio que había comprado con un crédito que la empresa le había ayudado a conseguir. Había reconstruido su vida social y, lo más importante, había encontrado un propósito más grande que él mismo. Patricia y Ramón se habían vuelto no solo colegas, sino amigos genuinos. Compartían una visión sobre cómo debería funcionar el mundo del trabajo, basándose en mérito real, dando oportunidades a quien las merecía y creando círculos virtuosos donde los que recibían ayuda después ayudaban a otros. Un sábado por la tarde, Patricia invitó a Ramón a comer en su casa. Era la primera vez que Ramón visitaba la residencia personal de Patricia, una casa grande pero no ostentosa en las afueras de Guadalajara. Mientras comían carne asada que Patricia había preparado personalmente, ella le hizo una pregunta. Ramón, si pudieras volver atrás en el tiempo y evitar todo lo que pasaste, ¿lo harías? Ramón pensó cuidadosamente antes de responder. Es una pregunta difícil. Lo que viví fue terrible de muchas formas, pero también me enseñó lecciones que jamás habría aprendido de otra manera. Me enseñó empatía real, no solo la empatía teórica que uno dice sentir. Me enseñó que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su dirección. Me enseñó humildad genuina, así que no lo cambiaría, porque esas experiencias me convirtieron en la persona que soy ahora. Patricia asintió con satisfacción. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti, y es por eso que sabía que eras la persona correcta para liderar el programa Segunda Oportunidad. Patricia, dijo Ramón, usando su nombre de pila por primera vez, algo que ella le había dado permiso de hacer en contextos privados, quiero agradecerte no solo por lo que hiciste por mí, sino por enseñarme que el verdadero éxito no está en cuánto ganas o qué tan alto llegas, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente en el camino. Patricia sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. Ramón, yo no te enseñé eso. Eso ya estaba en ti. Lo vi ese primer día cuando arreglaste mi auto sin pedir nada a cambio. Yo solo te di la plataforma para que floreciera lo que siempre estuvo ahí. 3 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Ramón estaba parado en el estacionamiento de Montes Transportes una mañana de marzo. El sol brillaba con la misma intensidad que aquel día cuando Patricia se había detenido con problemas en su BMW. Pero ahora todo era diferente. Ramón ya no era solo el gerente de mantenimiento de flota. Había ascendido a director de operaciones técnicas, supervisando no solo el mantenimiento, sino también las decisiones sobre adquisición de vehículos, modernización de la flota y expansión de servicios. El programa Segunda Oportunidad había crecido exponencialmente. Ya no eran 15 participantes por generación, sino 40. Y no se limitaba a Guadalajara, se había expandido a Monterrey y Ciudad de México. Más de 120 personas habían pasado por el programa en 3 años, y el 85% de ellas habían conseguido empleos estables en la industria del transporte y automotriz. Ramón había desarrollado una red de empresarios y dueños de talleres que compartían la visión de Patricia, darle oportunidades a personas talentosas que habían caído en circunstancias difíciles. Héctor, el joven que había llegado al programa viviendo en su auto, ahora era supervisor de turno en el taller de Montes Transportes. Había demostrado ser tan competente que Ramón lo había promovido 2 veces en 2 años. Y lo más importante, Héctor había comenzado a replicar el ciclo de generosidad. Había identificado a un mecánico sin empleo en una gasolinera y lo había recomendado para el
programa. Ese mecánico ahora trabajaba exitosamente en uno de los talleres socios. Aquella mañana de marzo, Ramón recibió una llamada de Patricia pidiéndole que subiera a su oficina. Cuando entró, encontró no solo a Patricia, sino también a un hombre de aproximadamente 60 años que no conocía, vestido elegantemente con traje formal. «Ramón, quiero presentarte a don Alberto Mendoza», dijo Patricia. «Es el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, sección Jalisco». Ramón estrechó la mano del hombre, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Mucho gusto, joven», dijo don Alberto con voz firme. «Patricia me ha contado mucho sobre usted y sobre el programa Segunda Oportunidad. Estoy muy impresionado». «Gracias, señor», respondió Ramón modestamente. «De hecho», continuó don Alberto, «estoy aquí porque la Cámara quiere hacer algo al respecto. Hemos decidido replicar su programa a nivel nacional. Queremos crear el Programa Nacional de Reinserción Laboral en el sector transportes, basado exactamente en lo que ustedes han desarrollado aquí». Ramón miró a Patricia con sorpresa. Ella sonreía con orgullo. «Y queremos que usted sea el director nacional del programa», añadió don Alberto. «Trabajaría medio tiempo para Montes Transportes y medio tiempo para la Cámara, coordinando la implementación del programa en todo el país. Estaríamos hablando de ayudar a más de 1000 personas en el primer año». Ramón se sentó lentamente, abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. «Yo no sé si estoy calificado para algo tan grande». Patricia se inclinó hacia adelante. «Ramón, nadie está más calificado que tú. Has vivido la experiencia, has demostrado que funciona y tienes la credibilidad para convencer a otros empresarios de que vale la pena invertir en estas personas. Eres la persona perfecta». «¿Y Montes Transportes?», preguntó Ramón. «No quiero abandonar lo que hemos construido aquí». «No lo harías», aseguró Patricia. «Héctor puede asumir más responsabilidades en el día a día del taller. Tú seguirías tomando las decisiones estratégicas, pero dedicarías la mitad de tu tiempo a expandir el programa nacionalmente. Y tu salario, entre lo que te paga Montes Transportes y lo que te pagaría la Cámara, sería de 65,000 pesos mensuales». Ramón respiró profundamente. Era una cifra que jamás había imaginado ganar en su vida, pero más que el dinero, era la oportunidad de multiplicar el impacto del programa, de ayudar a cientos o quizás miles de personas que estaban pasando por lo que él había pasado. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó don Alberto. «Que cada persona que entre al programa, sin importar en qué ciudad, conozca la historia completa. Que sepan que el director del programa estuvo exactamente donde ellos están. Que no es teoría, sino experiencia real, porque eso es lo que les dará esperanza genuina». Don Alberto extendió su mano. «Trato hecho». 6 meses después, el Programa Nacional de Reinserción Laboral en el sector transportes estaba operando en 12 ciudades de México. Ramón viajaba constantemente, visitando cada sede, capacitando a los coordinadores locales, hablando con empresarios para convencerlos de participar y, sobre todo, hablando directamente con los participantes del programa. En cada ciudad, Ramón contaba su historia. No ocultaba nada. Los meses durmiendo en la calle, la desesperación, la pérdida de dignidad y después el encuentro casual que cambió todo. La gente lo escuchaba con los ojos llorosos, especialmente aquellos que estaban viviendo situaciones similares. Ver a un hombre exitoso, bien vestido, articulado y respetado, que había estado exactamente donde ellos estaban, les daba una esperanza tangible. Un día, durante una visita a la sede del programa en Monterrey, Ramón conoció a una mujer de 42 años llamada Rosa. Ella había sido una de las pocas mujeres mecánicas en la región, especializada en transmisiones automáticas. Pero después de un divorcio difícil y problemas legales relacionados con la custodia de sus hijos, había perdido su trabajo y su estabilidad. Ahora vivía con su madre en una casa pequeña, hacía trabajos esporádicos y luchaba por mantener a sus 2 hijos. «Señor Ramón», le dijo Rosa después de escuchar su presentación, «mi problema es que nadie me toma en serio. Soy mujer en un mundo de hombres y encima tengo antecedentes legales por las demandas de mi ex esposo, aunque nunca hice nada criminal. ¿De verdad cree que alguien me va a dar una oportunidad?» Ramón la miró con seriedad. «Rosa, cuando Patricia me conoció, yo estaba sucio, vestido con ropa harapienta, sin dirección fija. Tenía todas las razones del mundo para desconfiar de mí o simplemente ignorarme, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque vio más allá de las apariencias.
competencias, vio competencia, vio integridad, vio potencial. Y eso es exactamente lo que este programa busca en cada participante. Pero ser mujer en este sector no es una desventaja demasiado grande, insistió Rosa. Es una desventaja solo para personas con mentalidad cerrada, respondió Ramón. Y esas no son las personas con las que queremos trabajar. Las empresas que participan en este programa entienden que el talento no tiene género. Si eres tan buena con las transmisiones automáticas como dices, habrá un lugar para ti. Rosa completó el programa con calificaciones excepcionales. Sus conocimientos sobre transmisiones automáticas eran tan especializados que 3 empresas diferentes pelearon por contratarla. Finalmente, aceptó una oferta de una empresa de transporte ejecutivo en Monterrey que necesitaba a alguien para mantener su flota de vehículos de lujo. Su salario era mejor que cualquier cosa que hubiera ganado antes. 2 años después, Rosa contactó personalmente a Ramón para agradecerle. No solo había reconstruido su vida profesionalmente, también había ganado la custodia completa de sus hijos gracias a su estabilidad laboral y económica. Y había hecho algo más. Había comenzado a dar clases gratuitas de mecánica automotriz a mujeres de bajos recursos en Monterrey, tratando de abrir puertas para otras mujeres en la industria. Usted me enseñó que recibir ayuda viene con la responsabilidad de ayudar a otros, le dijo Rosa. Ahora es mi turno de ser esa persona para alguien más. Ramón sintió una satisfacción profunda. El ciclo continuaba expandiéndose. 5 años después del encuentro inicial con Patricia, Ramón estaba en el escenario del Hotel Hilton de Guadalajara, frente a más de 500 empresarios del sector transporte y automotriz de todo México. Era el evento anual de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y Ramón había sido invitado a dar el discurso principal. Patricia estaba sentada en la primera fila, observándolo con orgullo maternal. Al lado de ella estaban Héctor, Rosa, que había viajado desde Monterrey, don Alberto Mendoza y varios de los graduados más exitosos del programa. Buenos días, comenzó Ramón, su voz firme y clara. Mi nombre es Ramón Velázquez y hace 5 años yo dormía en las calles de Guadalajara. El silencio en el salón era absoluto. Nadie esperaba que un discurso de apertura comenzara así. Ramón contó su historia completa. No omitió detalles. Habló de la pérdida, de la desesperación, de los días sin comer, de la vergüenza de su situación. Pero también habló de mantener su dignidad, de seguir trabajando honestamente, de nunca perder su competencia profesional a pesar de no tener un empleo formal. Y entonces conocí a una mujer llamada Patricia Montes, continuó. Ella me dio algo que yo había perdido, una oportunidad basada en mi mérito real, no en mi apariencia o mi situación. No me dio caridad, me dio un trabajo, pero solo después de probar que era competente. Ramón explicó cómo esa oportunidad había transformado no solo su vida, sino también le había dado la plataforma para transformar las vidas de otros. En los últimos 3 años, el Programa Nacional de Reinserción Laboral ha ayudado a más de 800 personas en 18 ciudades de México, dijo Ramón, mostrando estadísticas en la pantalla detrás de él. De esas 800 personas, 680 ahora tienen empleos estables en la industria. Eso es una tasa de éxito del 85%. Y esas 680 personas, a su vez, han ayudado a otras personas, creando un efecto multiplicador. Mostró videos testimoniales de algunos graduados del programa. Mecánicos que ahora eran supervisores, choferes que habían recuperado sus licencias y ahora manejaban flotas completas, técnicos que habían abierto sus propios talleres pequeños. Pero más allá de las estadísticas, continuó Ramón, este programa ha demostrado algo fundamental sobre nuestra industria y sobre nuestra sociedad. Ha demostrado que hay talento en lugares donde no estamos buscando, que las circunstancias difíciles no destruyen la competencia profesional y que cuando damos oportunidades basadas en mérito real, todos ganamos. Ramón hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Hoy los invito a todos ustedes a ser como Patricia Montes, a ver más allá de las apariencias, a dar oportunidades a personas que las merecen, pero que el sistema ha dejado atrás. No por caridad, sino porque es buen negocio, porque esas personas trabajarán más duro que nadie para demostrar que su confianza está bien puesta. Lo sé porque yo fui una de esas personas. La ovación fue ensordecedora.
empresa. La gente se puso de pie, aplaudiendo durante varios minutos. Varios empresarios tenían lágrimas en los ojos. Patricia aplaudía con una sonrisa inmensa, sabiendo que su pequeña apuesta 5 años atrás había generado un movimiento que ahora estaba transformando toda una industria. Después del discurso, docenas de empresarios se acercaron a Ramón para preguntarle cómo podían participar en el programa. Algunos querían replicarlo en sus propias empresas, otros querían donar recursos, otros querían ofrecer becas o capacitaciones. Uno de los empresarios, un hombre mayor de aproximadamente 70 años, llamado don Fernando Ruiz, dueño de una de las cadenas de talleres mecánicos más grandes del país, se acercó a Ramón con una propuesta diferente. «Joven Ramón», dijo don Fernando, «su historia me tocó profundamente. Mi padre también fue mecánico de calle. Él construyó nuestro primer taller con sus propias manos, trabajando día y noche. Yo crecí viendo ese sacrificio. Su programa me recuerda que no debemos olvidar nuestras raíces». «Gracias, don Fernando. Conozco su empresa. Es una de las más respetadas del país. Quiero hacer algo significativo», continuó don Fernando. «Tengo 70 años y mis hijos ya manejan la operación diaria de la empresa. He decidido crear una fundación con parte de mi patrimonio, dedicada específicamente a apoyar su programa. Estamos hablando de 20 millones de pesos iniciales, con el compromiso de aportar 5 millones adicionales cada año». Ramón se quedó sin palabras por un momento. Era una cantidad enorme de dinero. Eso podría cambiar completamente la escala del programa, logró decir finalmente. «Exactamente. Y quiero que usted dirija esa fundación. Podríamos expandir el programa a 50 ciudades, incluir no solo mecánicos y choferes, sino también otros oficios relacionados con el transporte. Podríamos ayudar a miles de personas cada año». Ramón miró a Patricia, quien había presenciado la conversación. Ella asintió con aprobación. «Don Fernando, sería un honor, pero tengo que ser honesto con usted. Nunca he manejado una fundación, nunca he administrado cantidades tan grandes de dinero». Don Fernando sonrió. «Pero tiene algo más valioso: experiencia real, credibilidad y pasión genuina. El resto se puede aprender. Yo tendré gente que lo apoye en los aspectos administrativos. Usted solo debe ser el alma del proyecto, como ha sido hasta ahora». Así nació la Fundación Segunda Oportunidad, con Ramón como su director ejecutivo. Con los recursos de don Fernando y el apoyo de la Cámara Nacional del Autotransporte, el programa se expandió exponencialmente. En los siguientes 2 años, la fundación abrió centros de capacitación en 35 ciudades. No solo capacitaban mecánicos y choferes, también electricistas automotrices, técnicos en aire acondicionado vehicular, despachadores de logística, administradores de flotas y otros oficios relacionados. Habían ayudado a más de 3.000 personas a reconstruir sus vidas. Ramón contrató un equipo profesional para manejar la fundación, pero él personalmente visitaba cada centro al menos una vez al año. Siempre hacía lo mismo: reunirse con los participantes y contarles su historia completa. Ese contacto directo con las personas que estaban pasando por situaciones difíciles lo mantenía conectado con el propósito original del programa. Una tarde de diciembre, 7 años después de aquel primer encuentro, Ramón estaba en su oficina, en la sede de la Fundación Segunda Oportunidad en Guadalajara. Era una oficina grande en un edificio moderno, muy diferente de aquel banco de plaza donde solía dormir. En la pared tenía enmarcada una fotografía: él y Patricia, el día de la inauguración oficial de la fundación, ambos sonriendo ampliamente. Sonó su teléfono. Era Patricia. «Ramón, ¿puedes venir a mi oficina en Montes Transportes? Hay algo que quiero discutir contigo». Cuando llegó, encontró a Patricia con una expresión seria pero no preocupada. «Siéntate, Ramón. Quiero hablarte sobre algo importante». «¿Pasa algo malo?» «No, nada malo. Es sobre el futuro. Ramón, tengo 47 años y he estado manejando Montes Transportes durante 22 años. He construido esta empresa desde un solo camión hasta lo que es hoy, pero ya no tengo 25 años. Empiezo a pensar en la sucesión». Ramón escuchaba atentamente, sin saber a dónde llevaba esta conversación. «No tengo hijos», continuó Patricia. «No tengo familia cercana que pueda tomar las riendas de la empresa. Podría venderla a un competidor o a una firma de inversión, pero eso no es lo que quiero. Esta empresa tiene un alma, tiene valores, tiene un propósito que va más allá de solo ganar dinero». Patricia hizo una pausa, mirando directamente a
a Ramón. Quiero que seas tú quien eventualmente tome el control de Montes Transportes. Ramón sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Patricia, yo no puedo. Eso es... Espera, déjame explicarte, interrumpió Patricia. No estoy diciendo que sea mañana ni el próximo año. Estoy hablando de un plan de 5 años. Durante ese tiempo, trabajarías directamente conmigo, aprendiendo todos los aspectos del negocio que aún no conoces. Finanzas corporativas, relaciones con clientes grandes, estrategia de expansión. Gradualmente, irías asumiendo más responsabilidades ejecutivas. Pero yo soy mecánico, no empresario. Yo era chofer de tráiler, no empresaria, respondió Patricia con una sonrisa. Y mira dónde estamos. Ramón, has demostrado capacidad de liderazgo increíble. Construiste un programa desde cero, lo expandiste nacionalmente. Ahora diriges una fundación que maneja millones de pesos. Tienes la visión, los valores y la capacidad de aprender. Eso es lo que se necesita. Y la fundación seguiría siendo independiente, con su propia estructura. Tú nombrarías un director operativo que maneje el día a día, mientras tú supervisas estratégicamente, igual que haces ahora, y Montes Transportes continuaría siendo uno de los principales patrocinadores de la fundación. Ramón se reclinó en su silla, abrumado. Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas por qué estoy haciendo esta oferta. Hace 7 años, vi en ti algo especial cuando arreglaste mi auto sin pedir nada a cambio. Desde entonces, has confirmado esa primera impresión una y otra vez. Eres exactamente el tipo de líder que quiero para continuar el legado de esta empresa. Alguien que nunca olvida de dónde vino, que valora a las personas, que entiende que los negocios pueden ser una fuerza para el bien social. Ramón pasó las siguientes semanas reflexionando profundamente sobre la oferta. Habló con Héctor, quien ahora era su amigo cercano, además de colega. Habló con don Alberto Mendoza. Habló con Rosa en Monterrey. Todos le dijeron lo mismo. Era una oportunidad increíble y estaba preparado para ella. Finalmente aceptó la oferta de Patricia. Comenzó el plan de transición de 5 años. Patricia le enseñó todo lo que sabía sobre manejar una empresa de transporte a gran escala. Ramón asistió a cursos de MBA ejecutivo. Aprendió sobre finanzas corporativas. Desarrolló habilidades de negociación a alto nivel. Pero lo más valioso fue aprender la filosofía empresarial de Patricia. Cómo construir un negocio exitoso sin sacrificar valores. Cómo tratar a los empleados con dignidad y aún así mantener estándares altos. Cómo ser competitivo en el mercado sin ser despiadado. 4 años después, Ramón era el director general operativo de Montes Transportes, manejando todas las operaciones diarias mientras Patricia se enfocaba en la estrategia a largo plazo y en las relaciones con clientes clave. La transición estaba funcionando perfectamente. La fundación, mientras tanto, continuaba creciendo. Ya operaba en todos los estados de México y había expandido sus programas para incluir no solo capacitación, sino también microcréditos para que los graduados pudieran abrir sus propios pequeños negocios. Una mañana de marzo, exactamente 10 años después de aquel encuentro inicial, Patricia organizó un evento especial en las instalaciones de Montes Transportes. Invitó a todos los empleados de la empresa, a los graduados del programa que vivían en Guadalajara, a empresarios socios, a miembros de la Cámara de Comercio y a medios de comunicación. Ramón no sabía qué estaba pasando. Patricia le había dicho que era solo una celebración del aniversario de la fundación, pero parecía ser algo más grande. Cuando todos estaban reunidos en el auditorio de la empresa, Patricia subió al escenario. Buenos días a todos, comenzó. Hoy estamos aquí para celebrar un aniversario especial, pero también para hacer un anuncio importante sobre el futuro de Montes Transportes. Ramón sintió su corazón acelerarse. Hace 10 años conocí a un hombre excepcional en circunstancias difíciles. Ese hombre era Ramón Velázquez. Él no lo sabía en ese momento, pero ese encuentro casual cambiaría ambas nuestras vidas. Para él fue el comienzo de una nueva vida. Para mí fue la confirmación de algo en lo que siempre había creído, que el verdadero talento existe en lugares donde no siempre estamos mirando, y que cuando damos oportunidades basadas en mérito real, no en apariencias o conexiones, todos nos beneficiamos. Patricia continuó narrando la historia de cómo había conocido a Ramón, cómo lo había puesto
puesto a prueba y cómo él había superado todas las expectativas. Mostró estadísticas sobre cómo el departamento de mantenimiento había mejorado bajo su liderazgo, cómo había crecido el programa Segunda Oportunidad, cómo miles de personas habían sido ayudadas. Y ahora, dijo Patricia, es tiempo de hacer oficial algo que venimos planeando desde hace 5 años. A partir de hoy, Ramón Velázquez es el nuevo director general de Montes Transportes. Yo me convertiré en presidenta del consejo, enfocándome en estrategia a largo plazo y en mi trabajo con la fundación. Pero las operaciones diarias, las decisiones importantes, el liderazgo de esta empresa estarán en las manos muy capaces de Ramón. El auditorio explotó en aplausos. Ramón estaba en shock. Sabía que esto era parte del plan a 5 años, pero pensó que faltaba un año más. Patricia le hizo señas para que subiera al escenario. Ramón caminó entre el público que lo aplaudía de pie. Cuando llegó al escenario, Patricia le entregó una placa que decía Ramón Velázquez, director general, Montes Transportes. Ramón abrazó a Patricia, ambos con lágrimas en los ojos. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, Ramón tomó el micrófono. No sé si todos ustedes conocen mi historia completa, comenzó, pero hace 10 años yo dormía en las calles de esta ciudad. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía esperanza, pero tenía algo, mis manos, mi conocimiento y mi dignidad. Me negué a perder esas 3 cosas, incluso cuando todo lo demás se había ido. Contó la historia una vez más, pero ahora con la perspectiva de 10 años. Habló de cada paso del camino, de cada persona que lo había ayudado, de cada lección aprendida. Patricia me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho, continuó, pero no fue caridad, fue una apuesta empresarial inteligente. Ella vio algo en mí que valía la pena invertir, y lo que hizo después fue aún más importante. Me dio las herramientas, el apoyo y la plataforma para crecer, no solo profesionalmente, sino como persona y como líder. Ramón miró hacia el público y vio caras familiares. Héctor, que ahora era el gerente del taller, varios graduados del programa que trabajaban en diferentes departamentos de Montes Transportes, don Alberto Mendoza, don Fernando Ruiz y muchos otros que habían sido parte de su jornada. Hoy asumo esta posición con humildad y determinación, dijo Ramón. Humildad, porque nunca olvidaré de dónde vengo. Determinación, porque voy a trabajar cada día para honrar la confianza que Patricia ha depositado en mí. Y les hago una promesa a todos ustedes. Bajo mi liderazgo, Montes Transportes continuará siendo más que una empresa exitosa. Será un lugar donde el talento es reconocido, donde las oportunidades se dan basándose en mérito y donde nadie será invisible solo por sus circunstancias. El aplauso fue atronador. Patricia estaba llorando abiertamente, orgullosa del hombre en quien había apostado una década atrás. Después del evento, Patricia y Ramón se quedaron solos en la oficina que ahora sería de Ramón. ¿Cómo te sientes?, preguntó Patricia. Aterrado, admitió Ramón, pero también emocionado y profundamente agradecido. ¿Sabes cuál es la parte que más me enorgullece de todo esto?, preguntó Patricia. ¿Cuál? Que cuando te di esa primera oportunidad hace 10 años, no tenía idea de que llegaríamos aquí, pero tampoco me sorprende, porque siempre supe que eras especial. Y lo que hiciste con esa oportunidad inicial confirmó todo lo que intuí sobre ti aquel día. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Ese primer día, cuando tu BMW tuvo problemas, ¿realmente era un problema real o lo provocaste para probarme? Patricia sonrió misteriosamente. Esa información está clasificada. Algunos misterios deben permanecer sin resolver. Ambos rieron. 5 años más tarde, Ramón había consolidado su posición como director general de Montes Transportes. La empresa había crecido 40% bajo su liderazgo. Había expandido operaciones a Centroamérica y estaba explorando el mercado estadounidense. Pero lo más importante era que había mantenido los valores fundamentales de la empresa. Montes Transportes era conocida no solo por su eficiencia y confiabilidad, sino también por su responsabilidad social y por cómo trataba a sus empleados. Tenía la tasa de rotación más baja de la industria porque la gente quería trabajar ahí y continuaba siendo el principal patrocinador y socio de la Fundación Segunda Oportunidad. La fundación ahora operaba en 5 países de América Latina y había ayudado a más de 15,000 personas a reconstruir sus vidas. Ramón seguía siendo presidente del
consejo de la fundación, aunque había contratado un director ejecutivo de tiempo completo para manejar las operaciones diarias. Patricia, ahora de 62 años, había reducido su participación en las operaciones diarias de la empresa, pero seguía siendo una presencia importante. Pasaba la mayor parte de su tiempo viajando, dando conferencias sobre liderazgo y responsabilidad social empresarial, y trabajando en proyectos de la fundación. Una tarde, Ramón recibió un correo electrónico que le llamó la atención. Era de un estudiante de Administración de Empresas de la UNAM en Ciudad de México. El estudiante le pedía una entrevista para su tesis sobre liderazgo transformacional. Ramón aceptó la entrevista por videoconferencia. El estudiante, un joven de 24 años, llamado David, comenzó con preguntas estándar sobre estrategia empresarial y técnicas de gestión, pero después hizo una pregunta diferente. Señor Velázquez, usted ha hablado abiertamente sobre haber vivido en situación de calle. ¿Cree que esa experiencia lo hace un mejor líder? Ramón pensó cuidadosamente antes de responder. Sí, definitivamente, pero no de la manera que la gente podría pensar. No es que la pobreza o el sufrimiento automáticamente te hagan mejor persona o mejor líder. Muchas personas pasan por experiencias terribles y salen endurecidas o amargadas. Lo que me hizo un mejor líder fue lo que elegí hacer con esa experiencia. ¿Puede explicar eso? Elegí no perder mi dignidad o mi integridad, incluso cuando lo más fácil habría sido tomar atajos. Elegí seguir viendo a las personas como individuos, no como categorías o estereotipos. Y cuando recibí una oportunidad, elegí usarla no solo para mejorar mi propia vida, sino para crear oportunidades para otros. Esas elecciones son las que definen quién eres como líder. ¿Alguna vez se arrepiente de lo que pasó? ¿De haber perdido esos años? Ese es un tema complejo, respondió Ramón pensativamente. No voy a romantizar la experiencia de vivir en la calle. Fue terrible, humillante, doloroso. No se lo desearía a nadie, pero tampoco puedo negar que me enseñó lecciones que no habría aprendido de ninguna otra manera. Me dio una perspectiva que la mayoría de los líderes empresariales nunca tendrán. Me hizo profundamente empático de una manera real, no teórica, así que no me arrepiento. Fue parte del camino que me trajo hasta aquí. La entrevista continuó por otra hora, y Ramón compartió insights sobre liderazgo, responsabilidad social empresarial y la importancia de darle oportunidades a personas talentosas independientemente de sus circunstancias. Unos meses después, David le envió una copia de su tesis terminada. Se titulaba Del asfalto al liderazgo: cómo las experiencias de adversidad pueden formar líderes transformacionales. Ramón aparecía como el caso de estudio principal. Ramón compartió la tesis con Patricia durante uno de sus almuerzos mensuales. Ella la leyó con interés. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?, dijo Patricia después de terminar de leer. Es que tu historia ya no es solo sobre ti y yo. Se ha convertido en algo más grande. Es un ejemplo, una prueba de concepto de que existe otra manera de hacer negocios. Una manera que es rentable, pero también humana. Todo gracias a ti, dijo Ramón. No, corrigió Patricia. Todo gracias a ambos. Yo te di la oportunidad inicial, pero tú hiciste el trabajo. Tú creciste, aprendiste, te desarrollaste y después elegiste multiplicar esa oportunidad creando oportunidades para otros. Eso no te lo enseñé yo. Eso salió de ti. En el verano de ese año, Ramón recibió un reconocimiento internacional, el Premio Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial, otorgado por una organización regional de empresarios. El premio reconocía no solo su trabajo con la Fundación Segunda Oportunidad, sino también cómo había transformado Montes Transportes en un modelo de empresa socialmente responsable que también era altamente rentable. Ramón viajó a Bogotá, Colombia, para recibir el premio. En su discurso de aceptación contó la historia una vez más, pero esta vez añadió algo nuevo. Cuando Patricia Montes me dio aquella primera oportunidad hace 15 años, probablemente no imaginó que llegaríamos hasta aquí, pero lo que hizo fue plantar una semilla. Esa semilla creció y se convirtió en un árbol, y ese árbol ahora está dando frutos que están plantando nuevas semillas en toda América Latina. Eso es lo que sucede cuando elegimos ver el potencial en las personas en lugar de solo ver sus circunstancias. Mi mensaje para todos los empresarios y líderes aquí presentes es simple. Hay talento extraordinario en lugares donde no estamos buscando.
buscando. Personas que han sido ignoradas por el sistema, que han caído en circunstancias difíciles, pero que tienen competencia, integridad y determinación. Si aprenden a ver ese talento, si se atreven a dar oportunidades basadas en mérito real, no solo transformarán vidas individuales, transformarán comunidades enteras y de paso construirán mejores negocios. Porque resulta que cuando tratas a las personas con dignidad, cuando les das oportunidades reales, cuando construyes una cultura empresarial basada en valores genuinos, la gente trabaja mejor. Es más leal, más productiva, más innovadora. No es caridad, es simplemente buen negocio. El aplauso fue largo y entusiasta. Después de la ceremonia, varios empresarios se acercaron a Ramón preguntando cómo podían implementar programas similares en sus propios países y empresas. 3 meses después, la Fundación Segunda Oportunidad anunció la expansión de sus operaciones a Colombia, Perú y Chile, financiada por una coalición de empresas de transporte de esos países que querían replicar el modelo. Ahora, a 15 años del encuentro que cambió su vida, Ramón estaba parado nuevamente en la avenida López Mateos de Guadalajara. Era una tarde de marzo, similar a aquella tarde cuando todo comenzó, pero ya no estaba ahí como mecánico sin hogar. Estaba ahí como director general de una de las empresas de transporte más importantes de México, como presidente de una fundación que había transformado miles de vidas, como símbolo viviente de que las segundas oportunidades realmente existen. Mientras observaba el tráfico pasar, Ramón vio un BMW plateado detenerse en el acotamiento con las luces de emergencia encendidas. Una mujer joven bajó, abrió el capó y se quedó mirando el motor con expresión perdida. Ramón sonrió, caminó hacia ella. «Disculpe, señorita», dijo. «¿Necesita ayuda?» La mujer lo miró con cautela inicial, pero luego vio algo en sus ojos que la tranquilizó. «Mi auto se detuvo de repente», explicó. «No sé qué tiene». Ramón se acercó al motor, escuchó por un momento el intento de arranque y asintió. «Es la bomba de gasolina. Puedo hacer un diagnóstico rápido para confirmar si gusta». «¿Usted es mecánico?» Ramón sonrió. «Algo así». Mientras diagnosticaba el problema, explicándole a la mujer exactamente qué estaba mal y cuánto costaría arreglarlo, Ramón pensó en lo circular que era la vida. Había comenzado en este mismo lugar, ayudando a alguien con un problema de auto. Y aquí estaba, 15 años después, haciendo exactamente lo mismo. La diferencia era que ahora entendía el poder transformador de estos pequeños actos. Nunca sabías cuándo un simple gesto de bondad, una oportunidad dada, una mano extendida, podría cambiar el curso completo de una vida. Después de ayudar a la mujer y asegurarse de que pudiera llegar a un taller seguro, Ramón rechazó el dinero que ella intentó darle. «No es necesario», dijo, «solo devolviendo un favor que alguien me hizo hace mucho tiempo». Mientras caminaba de regreso a su auto, Ramón sintió una paz profunda. Su vida había sido una jornada extraordinaria desde las calles hasta las salas de juntas corporativas. Pero en el fondo seguía siendo la misma persona, un mecánico con manos hábiles y corazón generoso que había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o títulos, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente. Esa noche, en la cena familiar que organizaba mensualmente con su familia elegida, Patricia, Héctor, Rosa, don Alberto, don Fernando y otros que habían sido parte de su jornada, Ramón alzó su copa para hacer un brindis. «Por las segundas oportunidades», dijo, «y por las personas que tienen el coraje de darlas». «Por las segundas oportunidades», repitieron todos. Y en ese momento, Ramón supo con absoluta certeza que el círculo estaba completo, de recibir una oportunidad a dar miles de oportunidades, de ser rescatado a ser el rescatador, de la desesperación a la esperanza, de las calles a las salas de juntas. Pero siempre, siempre recordando de dónde había venido y asegurándose de que otros tuvieran la misma oportunidad de transformación que él había recibido, porque al final eso era lo que realmente importaba. No solo cambiar tu propia vida, sino usar esa transformación como una plataforma para cambiar las vidas de otros. Y así el ciclo continuaba, expandiéndose infinitamente, una vida transformada a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta. Comenta de dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te llegó más al corazón. Hasta la próxima historia.